¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Hoy jueves, pues bueno, cada vez quedan menos días para, bueno, esa primera reunión de los jugadores de la plantilla del nuevo técnico el próximo día 7. Y bueno, se están produciendo bastantes noticias, una vorágine de rumores, también alguna confirmación de jugadores. Y bueno, vamos a hablar de estas cosas y de alguna otra. Como siempre con nuestros compañeros de tertulia, Antonio Purroy, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siempre un lujo estar aquí. Lo mismo digo. Juan Carlos Gox, muy buenas, ¿qué tal? Un honor de estar con mis amigos. Muy bien, pues vamos a ver si el Huesca tiene el honor o no tiene el honor de llegar al 1-1 en ese futuro económico que de momento, salvo que se produzca algún milagro, entiendo yo, pues no tiene visos de producirse. Que lógicamente va a ser lo más importante. Luego hablaremos un poquito también de esos nombres, de esos rumores en la plantilla azulgrana, pero desde luego, bueno, a día de hoy, pues una sensación de abandono, lo hemos dicho en otros programas, no hay presidente de la fundación, no tenemos una afirmación clara de que el tema económico se va a resolver o no. Se dice que sí, pero no se sabe todavía. Y, en fin, estamos un poco pendientes de todo eso porque, evidentemente, los fichajes que se están haciendo, que luego iremos, pues sin desmerecer a ningún jugador, prácticamente son todos low cost, jugadores de primera ref, salvo alguna excepción, y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo acabas de decir tú muy bien, perfectamente. La clave, el pilar angular, es la economía. Y en estos momentos el club sigue con su opacidad o oscurantismo. Yo hoy he renovado el carnet, ¿no? Porque, bueno, quiero ser un del Huesca, por supuesto, pero te preocupa decir, bueno, que en estas alturas no sabes nada, ¿no? Hay una incertidumbre, pienso yo, también de más socios y afinados, de que no sabes precisamente lo que has dicho tú, que es la clave de poder llegar a ese 1-1. Y entonces no sé qué pócima mágica o qué fórmula mágica van a tener, porque hoy ha sido precisamente el último pleno de las Cortes de Aragón, ya antes de las vacaciones, hasta que se vuelva a revelar después del verano, y que yo sepa, y el gobierno de Aragón, ahí he oído hablar al Consejo de Economía y tal, ahí nadie ha dicho nada han hablado de dineros para esos pueblos afectados de la ciudad de Zaragoza y tal, pero no han dicho nada de que si vamos a avalar al Huesca o al Teruel o al Tarazona o lo que sea. Por lo tanto, no sé, salvo que tengan un as en la manga escondido y no lo quieran sacar hasta el último hora, la verdad que yo ahora sí, como socio que he renovado, estoy preocupado, sí. Bueno, ese as de la manga, lo que ellos dicen ahora, es que este año, no se entiende, 4,2 millones han sido de pérdidas. Pero que no nos preocupemos, que no nos preocupemos porque el año que viene dará ganancias. O sea que no hay que preocuparse, o sea, hay que preocuparse este año, el año que viene ya no hay que preocuparse más. Y lo que dicen que hay 5 millones para fichar, esto es lo que han dicho, 4,2 de pérdida, el año que viene dará ganancia y 5 millones para fichar. No sé, y después hubo una auditoría de las temporadas pasadas y lo que se ha dicho, dos palabras dijeron, que no sé si las puedo decir ahora, una que no fue brillante y que podría ser mejorable. O sea, no brillante podría ser. Pero con eso, ¿qué significa? No sé qué significa eso. Sí, que podría, pero no han dicho, quiero decir, no han aclarado nada de las últimas 4, 5, 6 temporadas anteriores de la parte de dinero. No se aclaró nada, o sea, quedó ahí en ese limbo. Que como siempre dijeron, que no iban a decir nada. Pues seguimos en esa tónica. Efectivamente, porque esa, digamos, opacidad económica, pues hace que, como bien decía Juan Carlos, pues no den ninguna información, digamos, ya no decir fidedigna, no sé si es la palabra, pero sí que sea ya una garantía, por decirlo así, de que, bueno, pues esas pérdidas se vayan a recortar. Al final creo que Ricardo Mur dijo en un alarde de concreción que las pérdidas iban a ser 3 con algo, no sabía si 3,01 o 3,99, no sabía, en fin. Y luego, pues evidentemente, si tú tienes que recortar todas esas pérdidas, ¿cuándo las recortas? Ahora mismo, hasta que llegue el curso que viene. ¿Te van a dejar gastar dinero? ¿No te van a dejar gastar dinero? ¿Vas a ir al 1-1? ¿No vas a ir al 1-1?
Yo creo también bueno, que la situación, pues eso, económica, si hubiera estado de alguna manera decantada o garantizada, yo creo que los dirigentes del Huesca habrían tardado, bueno, con perdón de la palabra, les habrían dado los pies en el culo para poder anunciar pues todas esas bueno, mejoras económicas que hicieran que la Sociedad Deportiva Huesca pueda entrar al 1-1. Yo lo que me quedo es con las últimas declaraciones de Ricardo Mur, que ellos no saben si van a llegar al 1-1 y eso pues puede suponer bueno, pues problemas y una economía muy parecida a la de la temporada pasada. Y por lo que estamos viendo, que bueno, ahora iremos con eso, pero bueno, que eso también repercute en la plantilla. Pero la economía no parece, bueno, salvo que el naming aparte del estadio, que no sé qué, pero yo creo que esas no van a ser cantidades tan importantes y además hay que recalcar que aún así Ricardo Mur dijo que se necesitaba ese ingreso externo, ese ingreso adicional que de momento pues ni nos han explicado, ni nadie sabe dónde va a salir, ni qué va a pasar con eso. Sí, es que la clave es que al final todo gira alrededor de la economía. El señor Martín González puede tener muy buenas ideas que este jugador sería muy interesante en la delantera, no sé qué, pero claro, es muy interesante, pero a la hora de proponer, mira chicos, si no hay un clavel, claro, pues es que todo va a girar en torno ahí. Y por donde van los tiros, si se hubiera solucionado la cosa económica que tal como dices tú, primero que ya lo hubieran anunciado y hubieran sacado pecho, señores, esto ya está sacado para adelante y a partir de la temporada que viene, aquí los números rojos ya se han cambiado por números azules. Perfecto, ojalá, nos gustaría verlo y creerlo, pero por todo lo que apunta con los fichajes que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca, sin menosprecio de los jugadores que van a venir, pero si tú fichas jugadores de primera ref, entonces al final, ¿qué va a ocurrir? Que más tarde o más temprano te vas a ir a primera ref. Eso es así, porque por ejemplo el Ceuta se está reforzando muy bien. Ortuño, por ejemplo, era un jugador interesante del Eldense. Suele pasar, el equipo descendido, todos cazan, ¿no? Como cazó el Huesca en su día del Alcorcón o del Andorra, o que sea. Todos los equipos que de esto, pues que ven que hay jugadores ahí importantes, pues venga, me interesa. Ostras, el Ceuta está pescado, Toño. En la Cultural Leonesa también se está reforzando. En teoría, a priori, tendrían que ser equipos que no tendrían que pasar mal para la permanencia. Y resulta que se están reforzando mejor que tú. Entonces, no sé, como sigamos solo con jugadores de primera red, sí, ya digo, sí, menosprecio a estos chavales, pero o sea, claro, el salto es importante al fútbol profesional. Por supuesto. El reforzarse con jugador de primera red está bien, porque siempre dice, bueno, un jugador que se destaca en una categoría inferior quiere ascender, pero no todos los que ascienden son buenos. ¿Qué pasa? Se tuvo suerte el año pasado, cuando vino del Ibiza el cedido nuestro, Soco. Se tuvo mucha suerte. Y podría decir alguna acotación al margen, que tendrían que haberle renovado ahí en invierno antes para sacar algún dinerito en la venta, ahora que no se sacó nada, claro, no porque se fue libre. Bueno, pero claro, la verdad, un jugador que dio muy buen rendimiento al Huesca, querido por el público y todo. Pero ¿qué pasa? No siempre aquel jugador que venga de primera ref va a pasar eso. Habrá otros jugadores que no funcionarán y hay que, digamos, puede ser un suplente. El jugador de primera red puede ser un suplente de un jugador de segunda división. Ahora, si es titular, va a ser difícil. Confiar en la vida hay que confiar también, no confiar en las inferiores, no sé. En la época anterior, cuando Raúl salió a jugar, creo que tenía 17 años y jugó toda la vida en el Madrid, un referente mundial y en la selección. Y si no lo hubieran sacado y lo hubieran probado en él, quizás no hubiera sido el Raúl que fue, por decir algo así, para cambiar. Pero no todo, como dice el compañero de primera red, porque al final estaremos ahí jugando con gente que no está preparada para la categoría. Y en la categoría hay que estar preparado, Se nota mucho la diferencia de primera red a segunda y de segunda a primera. Y dentro de primera también se nota la categoría. Porque cuando vino aquí el Betis, vimos que había 2 o 3 jugadores del Betis, que notaban la diferencia entre ellos mismos, una diferencia, pero grandísima que había, ¿no? Bueno, quiero decir esto para hacer la aclaración. Hay que fichar algo bueno. La parte positiva, que si tenemos esta parte fichada, pues bueno, vamos preparándonos con ello. Hay que ser optimistas. El 7 de julio creo que empieza la preparación oficial. Vamos a ser optimistas para que tenga un buen equipo. Pero faltan los refuerzos buenos. ¿Con qué? Con los dineritos. Efectivamente. Bueno, y como venimos diciendo, pues todos los fichajes o todos los rumores que se están levantando respecto de la Sociedad Deportiva Huesca, alguna
confirmación, pues bueno, hay muchos nombres. Liberto, que se ha ido del Mérida, Enol Rodríguez, del Arenteiro, que también estaban hablando con él, Jesús Álvarez, que parece que ya está fichado, Dani Ojeda, que estaba en el Burgos, bueno, Dani Ojeda es un futbolista que habrá que verlo, porque en la última temporada en el Burgos tan solo anotó 4 goles, y bueno, pues un jugador que, según hay quien comenta, que son los jugadores que a lo mejor tienen ya 30 años, y sí, mucha calidad, pues a lo mejor una especie de Joaquín, ¿no? Y con más años, pues decir, mucho tal y cual, pero al final no han hecho nada realmente relevante. Vamos a verlo, y además es que el Huesca, y si os parece ya vamos a pasar a todo este tema de los jugadores, tiene que aclarar también bastantes asuntos en la plantilla. Bueno, el tema de la portería es un tema importante, bueno, con Pereda, que se ha marchado al Zamora, con Juan Pérez, que no se sabe todavía pues qué va a pasar con él, si se va a marchar o lo van a echar o van a llegar a un acuerdo o qué van a hacer. Juanpa, el portero también del Mérida, y en fin, pues mucha rumorología, algunas confirmaciones, pero sobre todo también que la línea de fichajes, bueno, es una línea, como creo que ha dicho Juan Carlos, pues de un equipo, por decirlo así, con muy pocos recursos económicos. Sí, yo veo una plantilla, a no ser que, lo dicho, saquen esas de la manga, lleguen esos dineritos a tiempo y se pueda hacer por lo menos un par o 3 de fichajes buenos, vamos, y no lo deseo, pero es que la realidad, no hay nada más todo en esta vida que la realidad. Y la realidad toda apunta a que vamos a tener un equipo para sufrir y mantener la categoría, porque si todos los jugadores son de primera red, te vas a ir a primera red, y ya no te digo nada si ficha alguno de segunda red, como el cedido que vino Javier Hernández del Español, pero claro, el chaval pues se desfogó, lo salió bien, pero por lo mismo que salió muy bien y que gustó y que a la gente le ha gustado que se hubiera quedado aquí en el Alcoraz, pues igual te hubiera podido salir mal. Es que el salto es importante, y lo he dicho de categoría, lo he dicho muchas veces nuestro compañero Juan Pablo y también Ismael Crespo. Vamos a ver, ¿dónde se deciden los partidos? En las dos áreas. Tienes la portería, la veo, pues bueno, luego el centro del campo creativo, que pare a los contrarios ya en defensa, y luego ¿qué se cotiza? El gol. Entonces se te ha evaporado el hombre gol del Huesca. Un hombre de primera red, pues, que bueno, él ha sabido aprovechar, en su día no valió para el Huesca, por eso se los depillaron y los dieron, y las cosas del fútbol, allí metió goles, ostras, tú no sé qué, lo repescaron, ha hecho una gran temporada, y eso le ha valido para fichar con un equipo poderoso y con aspiraciones como la Almería. Entonces, ¿qué es lo que se cotiza? ¿Lo que vale más dinero? El gol. Y entonces, claro, como no fiches un par de delanteros buenos, pues lo vamos a pasar mal, yo sí lo veo. Sí, sí. Bueno, hablando ahora de la delantera, ¿qué tenemos en la delantera? Nos queda un Sueta del año pasado que está ahí, está con signo de interrogación porque lo quieren vender o sacar, como se digan las cosas. No porque sea ni bueno ni malo, quizás no ha funcionado. Bueno, está un Sueta con un signo de interrogación. Y después, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a Aimán, una joven promesa que va funcionando, pero como suplente, ¿no? Ha jugado en la selección de Marruecos, la sub-21, y después tenemos el otro jugador que vuelve, Aznar, que vuelve del Sestao River, ¿no? Claro, son complementos, pero después no tenemos otro arriba bueno. Y si ponemos un signo de interrogación, también podemos hablar de Sergi Henry, que está ahí diciendo no sé si vengo o no vengo, cuestiones de dinero, bueno, no se sabe. Pero, ¿qué pasa? Tendríamos 2 jovencitos y un Sueta que no juega, y después Sergi Henry mayor. Claro, no hay un jugador bueno referente. Como era Soko, tendríamos que tener 1 o 2 ahí que fueran hacia adelante. No lo sé. Quizás ellos sí lo saben y están esperando el momento para ficharlo. Claro, es que ya lo dijimos hace unos días, que entre 3 jugadores en el Huesca habían anotado 27 goles. Entonces, te van a hacer falta. Si la referencia va a ser Dani Ojeda, un jugador que la temporada pasada ha metido 4, pues ahí tienes un déficit importante. También dependerá de cómo quiera jugar Sergi Guillo, que yo personalmente creo que yo no sé todavía qué va a jugar Sergi Guillo, porque la rueda de prensa fue absolutamente anárquico y diciendo una cosa y la contraria,
que sí, que un juego alegre, pero que también queremos un equipo serio. En fin, yo creo que Sergi Grilló creo que todavía no, me parece que no lo tiene muy claro, o por lo menos no lo expresó, no lo supo expresar en la rueda de prensa. Y repito, también hay que tener presente una cosa que creo que también hemos nombrado aquí. Óscar Silva, que nadie se espere que vaya a jugar 40 partidos la siguiente temporada. Jorge Pulido, que nadie se espere que va a jugar 40 partidos la siguiente temporada. Entonces, pues bueno, va a haber jugadores ahí que bueno, tendrán que ser complementados por otros y vamos a ver ese rendimiento de los otros cómo es, porque yo, sinceramente, de lo que se ha quedado en el Huesca, pues el único que veo que puede cumplir con garantías y estar muchos partidos jugando, si sale bien de la lesión, es Dani Jiménez. Los demás, yo creo que todos tienen un año más y les va a costar, especialmente a algunos, ¿no? Especialmente a algunos que ya tienen una edad y que, bueno, han tenido problemas en la temporada, problemas físicos. Eso va a ser una garantía, estos chicos que vienen, pues hombre, pensar que si fichas 7 jugadores, por poner un ejemplo, que yo no lo sé cuántos serán al final, de primera ref te van a salir bien los 7, pues yo creo que me parece que no es así. Diego Aznar, yo tengo todo el respeto a Diego Aznar, pero Diego Aznar, en mi opinión, no puede ser la referencia de un equipo de segunda división, la referencia ofensiva. Aimán tampoco, Aimán, bueno, sí, se ha ido con Marruecos, ha metido goles, pero yo personalmente, y bueno, me pueden corregir, pero yo en el Huesca no le he visto a Aimán un jugador que digas, bueno, este chico pues puede coger la manija y tener una responsabilidad ofensiva de los goles de la Sociedad Deportiva Huesca. O sea, que es que esto yo lo veo muy cogido con pinzas y que vamos a ver cómo funciona, porque desde luego no da ninguna sensación de solidez, por lo menos a mí, en principio. Sí, además lo has dicho tú también muy bien, coincido plenamente contigo. O no se expresó muy bien el míster, o francamente no lo entiendo, porque ser muy alegre en ataque, pero muy serio atrás y no sé qué, y conceder lo mínimo, es como una manta, si te tapa los pies, dejas la cabeza, y si tapa la cabeza te queda la ley. O sea, no lo acaba de entender. Y para hacer eso, fíjate, el Madrid, los fichajes que ha hecho de relumbrón precisamente con el entrenador, con Xabi Alonso, ser potente en ataque, y ahora en el Mundial de Club pues se está viendo que el Madrid ha ganado defensivamente. Pero claro, estamos hablando del Real Madrid, grandes equipos, fíjate qué fichajes, el House en el otro, precisamente para hacer eso, ser potente en ataque y recibir muy poquito atrás, conceder muy poquito al contrario. Pero claro, en el caso del Huesca, cuando la economía está pues por los suelos, pues eso es difícil de armar un equipo así. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero tienes que tener los miembros necesarios precisamente para hacer lo que tú pretendes. Claro, no, esto de ser alegre yo lo veo casi imposible porque para hacer, digamos, tener un fútbol alegre, que nos gusta todo, y que inclusive lo hemos tenido esta temporada, en cierto momento hemos jugado alegre. Es que hay que tener unos jugadores que tienen que ser muy buenos, individuales, crear opciones, y eso parece ser que no tiene. Después tenemos que ver que estamos nombrando jugadores en la plantilla, pero tenemos 2 jugadores que son el Jordi Martín, que está lesionado y que quizás en enero o en febrero dice que estará en condiciones de jugar, falta mucho. Y Mian, que sí, pero también está lesionado, o estuvo lesionado, o empieza la preparación, sale del... Entonces, claro, son situaciones difíciles, falta el referente. Espero no cambiar la técnica de juego y venir a los años anteriores donde estábamos todos atrás, ¿no? Esperando algo, pero sin Soco, que esperando algo para ver si metíamos algún gol, ¿no? Es que para eso tienes que tener, en un planteamiento, digamos, de un equipo como el Huesca, el planteamiento sería tratar de cerrar atrás lo más posible y luego pues tener algún jugador arriba, pues un poco lo que ha pasado esta temporada, que el Huesca se cerraba atrás, metía un pelotazo que, bueno, lo tiraban hasta la 5ª grada, pero llegaba Soco, la cogía y la metía para adentro. Yo no veo que la Sociedad Deportiva Huesca pueda desarrollar un fútbol, por llamarlo así, preciosista. Y ya digo, a mí me gustaría, porque yo también he criticado muchas veces, pues que una cosa es jugar defensivo y otra cosa es tener la flor que tuvo Hidalgo en muchísimos partidos. Porque el equipo es que, vamos, casi no salía ni del centro del campo. Te quiero decir, una cosa es que defiendas, pero otra cosa es que tienes que salir alguna vez.
y hacer alguna jugadita, no que te dé el vencedor el pase para que metas tú el gol en Santander. Entonces, ya digo, yo creo que el equipo pues tiene que ser defensivo, porque yo me imagino, y estamos también muy lejos, ese primer partido de Liga en el Alcoraz contra el Leganés, pues si tú vas a plantarle cara de tú a tú y le vas a jugar de tú a un Leganés, pues lo normal es que te pinte la cara, o lo normal es que, bueno, aunque no te pinte la cara, pero que te pueda superar, porque seguramente los jugadores del Leganés van a tener más calidad y van a ser mejores que tú. Entonces, yo no veo a la Sociedad Deportiva Huesca proponiendo ser protagonista, como decía Sergi Guilló, y demás. Para eso, como dices, Antonio, para eso hay que tener los jugadores. Yo creo que el Huesca no los tiene. Claro, es que para hacer un fútbol alegre, lo he dicho, tienes que contar con los mimbres. Y una de las claves también va a ser ese hándicap que vamos a tener, yo creo que en contra, y es así, porque el entrenador es nuevo en la categoría, no conoce la categoría, y la mayoría de jugadores que van a venir, si son de primera ref, no conocen la categoría. Y amigo, de primera ref a segunda división, el salto ya es muy importante, y ya no digamos cuando ves, y se vio que el día de Copa del Rey del Betis con el Huesca. El Huesca hizo lo que pudo, pero vimos que aquel equipo era de primera división. Y eso es así, el salto se tiene que notar, y por lo tanto el año pasado pues teníamos la ventaja de que Hidalgo pues conocía la categoría, la mayoría de la plantilla ya lo había conseguido acoplar, ya sabían a lo que jugaban, a lo que iban a jugar, pero ahora no, ahora todo va a ser todo nuevo. El amigo se tiene que conocer, señor Guillo, a los viejos y a los nuevos. Y tú también pues leer muy bien la categoría, los partidos, los equipos, que la segunda división... por eso no es hipermotion ni hipertensión, porque es muy difícil y en un momento, y se vio que el día en Albacete parecía que tenías el partido ganado y en 2 minutos, amigos, has perdido el partido. La segunda división es así. Sí, sí, bueno, recordemos cuando hablamos del pelotazo hacia arriba. Sí, el pelotazo hacia arriba, pero teníamos a Soco que corría un poquito más que los demás. Un poquito más, o sea que verdaderamente corría mucho. Ahora hay que ver si nosotros tenemos ese jugador que corre un poquito más que ese defensa. Ojo, porque puede ser un jugador muy bueno, pero no. Y Soco sacaba 1 metro, sacaba 2 metros por delante y de 4 jugadas hacía un gol. No decía que de 4 hacía 2, pero de 4 hacía un gol o quizás hasta 2, que era muy, para nosotros fue genial. En este momento puede ser difícil, hay que encontrar ese jugador, a ver si corre tanto o no corre y si tiene calidad o no. Veamos qué es lo que pasa. Y también debemos, lo que te hablaba de los jugadores con experiencia, ¿no? A ver, y aparte también ahora estaba pensando de que yo se trae a 2 jugadores del Mérida. También quizás sea porque los conoce y él cree que pueden funcionar aquí. Y también debe ser un poco para hacer un poco de vestuario, para no encontrarse tan solo. Yo pienso que él, si trae a 2 jugadores ya no se cuenta todo. Estamos hablando de que es un jugador que es digamos, un entrenador joven, que en cualquier momento hay un jugador en el campo que es, digamos, en su equipo que es mayor que él. Y eso va a ser difícil de llevarlo, ¿eh? 3 o 4 partidos donde no vas a esto más o menos, 5 o 6, cuidado lo que puede pasar, ¿eh? Cuidado. Una de las claves va a ser el inicio de Liga. Un Leganés va a ser... Iba a ir a eso. Un Leganés que claramente, pienso yo, que va a ser unos aspirantes a volver a la primera división. Todo un equipazo. Según con el equipo que tengas, como le salgas abierto y a no sé qué, te van a volcar seguro. Y quizás lo más sensato es fuerte atrás y sorprenderse en la contra. Pero veremos, Leganés. Luego en Mirandés veremos a ver si el Mirandés también tiene, porque le van a quitar muchos jugadores, si tiene la capacidad de montar también un gran equipo, y Andújar no va a ser fácil. Y luego un histórico, el Eibar. Y luego te vas a Ceuta, que veremos. Y luego el Málaga. O sea que, como tengas un mal inicio en esos 4, 5 primeros partidos y no saques una puntuación buena, va a ser duro y difícil salir del pozo, ¿eh? Bueno, yo sí lo veo. Sí, y la estadística, ya digo que no son datos, digamos, exactos, pero sí que desde luego marcan una tendencia. Y parece una tontería, porque dices, bueno, son 42 jornadas y de solo 5, oye, 37 jornadas se puede recuperar. Pero las dinámicas son así, y desde luego un equipo que en los 5 primeros partidos no alcance más de 3-4 puntos, luego cuesta salir de allí, y ya veremos, como tú has dicho, esos 5 primeros rivales, pues son rivales
Bueno, hay que decir que en principio se da una circunstancia curiosa porque el Mirandés, como está renovando esa tribuna, creo que el partido de Miranda, el Mirandés-Huesca, se jugará en Mendizorroza, en el estadio del Alavés, y el Alfonso Murube, el estadio del Ceuta, perdón, también se está reformando y creo que el Huesca tendrá que jugar en Cádiz. También, no sé esto en qué puede influir, pero bueno, que es un dato curioso también, ¿no? Con estas obras y estas cuestiones que suelen pasar en los inicios de temporada, pero que es que como no estés metido de primeras y toda la ventaja que puedas tener, pues luego eso ya es un colchón que ahí lo tienes, luego eso cuesta mucho de recuperar. Ojo que el primer partido de Liga aquí salgas claramente derrotado, en el primer envite de la Liga y en tu feudo. Ojo, ¿eh? Bueno, por lo menos seamos cautos, que tengamos un empate ya el asunto cambia. Lo que pasa, lo que él dice, no perder por muchos goles. Teniendo un empate, porque el año pasado habíamos dicho, si hicimos unos cuantos puntos, con estos puntos verdaderamente estaremos en los primeros puestos. Y sin estos puntos estaremos abajo. Vamos a recordar un equipo que a mí me gusta, que es el Tenerife, bueno, que le gusta a todo el mundo, un histórico. Está abajo, pero bueno, ya sale. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir el Tenerife y resulta que no salió y no salió y no salió. Así que te quedas abajo y no sale, por más que sea el Tenerife un histórico, y quiero decir que ese es el miedo. Y ojalá, digamos, Dios nos ayude y podamos estar en el pelotón de arriba, ese pelotón de arriba de los 11 de arriba, aunque seamos el último de esos 11 de arriba, no los 11 de abajo que siempre digo a sufrir, por lo menos tener un poco de alegría y no pasar sufrimiento. Será difícil, pero ojalá hay que ser optimista de estar arriba. Exacto. Y vamos con el último asunto, que tampoco vamos a tardar mucho tiempo, pero estamos viendo ejemplos de clubes que sí que están haciendo provincia, cosa que aquí en el Huesca no se ha hecho nunca. Realmente ni hay ganas ni hay interés. Creo que los aficionados de la provincia al club le importan bastante poco, hacen unos esfuerzos importantes y no tienen el mínimo detalle con ellos. Y es que el Burgos Club de Fútbol prácticamente, bueno, yo he visto, lo digo de memoria, son 4 o 5 partidos amistosos y todos los va a jugar en pueblecitos de la provincia, todos, para hacer provincia, porque cuando el Burgos vaya a jugar contra el equipo que sea un primera ref, contra sea otro segunda división o con quien sea, en ese pueblo va a haber fiesta mayor y va a haber muchos aficionados que, bueno, pues a lo mejor pues hasta algunos se saca el abono y sobre todo también se crea un sentimiento de identidad y de ser del Burgos en este caso, ¿no? Cosa que aquí, pues bueno, lo han tenido fácil en más de una ocasión y prácticamente pues no se les ha visto ninguna intención de hacer absolutamente nada. Esto de la campaña de socios es un bluff, porque esto de la provincia al Huesca le importa mucho menos que lo justo. Los dirigentes azulgranas, voy rápido, siempre han presumido de que se han dado cuenta de que hay una provincia detrás, pero tú lo has dicho, y lo digo por propia experiencia, de que el club ha hecho prácticamente nada por ganarse la provincia. La provincia ha sido la que ha ido al club, porque sobre todo cuando se ascendió el fútbol profesional y cuando ascendió primera, porque era más sencillo acercarte a Huesca que no a Zaragoza. Y lo digo en carne propia porque en la primera etapa del señor Lasaosa, el señor Petón y el señor Rofablos, y en la segunda etapa del señor Lasaosa, no te preocupes que el Huesca irá al Belda, te hemos pillado un mensaje, hay que potenciar el fútbol del Huesca en la litera, en la comarca del Cinca Medio, en la Bajo Cinca, lo que sea. Ahora espero que me digan, oye, que vamos a venir. No sé si lo veré en vida esto. Por supuesto también le deben un homenaje a José Antonio Castanera en paz descanse en la Almunia de San Juan. Y así vamos. Entonces, yo creo, por ejemplo, este año que el Monzón ha estado a punto de conseguir ascenso histórico, ese ascenso a segunda B, pues, ostras, pues vamos a hacer un partido allí a Monzón, no sé qué, porque se lo han ganado a pulso, y otro año, pues vas a Tamarite, o a Fraga, o a Graus, o a Alberto, o sea. Pero el club en ese aspecto, bajo mínimo, cero. Sí, bueno, recordemos que el Burgos es un poquito más grande que el Huesca, creo que tiene una capacidad de 12.000 butacas y tiene unos 7.000 y algo abonados. Pero bueno, prácticamente igual que el Huesca, un poquito más. Y lo que hay que hacer es también, si uno no tiene iniciativa, por lo menos copiar quien tiene una iniciativa que está buena. Todo inventado. Claro, eso vale. Entonces copiamos del Burgos, como el Mirandés, de los fichajes. Entonces siempre hay que mirar más o menos a los vecinos, por decir así, más o menos de
de la misma categoría y ver qué es lo que hacen en la parte económica, como gastan menos inclusive, y les funciona mejor el equipo, y en este caso haciendo provincia, lo que él dice, como podía ir un lado al otro como lo hace el Burgos. No lo sé. Bueno, de todas tenemos maneras, que terminar. voy a decir una cosa, ¿no? Me puse contento hoy porque resulta que el Burgos, el presidente y el dueño del club es argentino, no lo sabía. bien. ¿No? Pues que además no Que costaría tenemos que nada terminar. un par de partidos al año, y pues este año está con Marco, Sí, yo tenemos- creo que está al alcance de su mano. Tenemos que terminar. Antonio, muchísimas gracias. A vosotros, un Juan placer. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Y nosotros nos marchamos y mañana volveremos con una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca aquí en Huesca TV sin Reblar.